Bueno, queridos hermanos, y entonces Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar esa hermosa historia que pasó en la ciudad de Naín. Y entonces, queridos hermanos, yo puse como título sobre la prédica de hoy: Jesús muestra su compasión en poder. Jesús muestra su compasión en poder. Queridos hermanos, ustedes saben, leyendo los evangelios, que Jesús, cuando Él estaba en la tierra, hizo muchos milagros, ¿verdad? Cosas incomprensibles, cosas sobrenaturales, cosas en que Él mostraba su autoridad y poder. Milagros, muchos milagros hizo. Y de algunos milagros nosotros tenemos testimonio en la palabra de Dios. Juan dice, no es todo lo que hemos escrito, porque si nosotros escribimos todo lo que hizo, los libros del mundo no lo pueden contener. Algo así dice. Y entonces no tenemos todos los milagros de Jesús escritos en la Biblia, pero muchos milagros que reflejan entonces qué grande es Él, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, hay algo hermoso en los milagros de Jesús. Y entonces, primeramente, para mostrar autoridad y poder, ¿cierto? Pero Jesús, cuando Él hizo milagros durante su vida, ¿sabe lo que es hermoso en los milagros de Jesús? Siempre lo hizo por compasión. Siempre. Siempre, siempre. Todos los milagros que usted encuentra en la Biblia, Dios lo hizo, Jesús lo hizo por compasión. Por compasión. ¿Sí recuerda a esos hombres en dos ocasiones que estaban ahí escuchando la prédica de Jesús, que no podían regresar a sus casas, que tenían hambre? Y Jesús entonces con sus manos compartió el pan y multiplicó el pan y los peces, ¿recuerda? ¿Por qué? Por misericordia y compasión que tenía con el pueblo que tenía hambre. Y todas las veces que Él sanaba a un enfermo fue porque Él estaba conmovido en esa palabra. Su corazón estaba moviendo de compasión por esas personas y por esa razón hizo esos milagros. Hasta los milagros que Él hizo en la naturaleza. Cuando los discípulos estaban en las tormentas, Jesús tranquilo en el barco, y al cierto momento entonces los discípulos lo levantan y dicen, ayúdanos porque estamos en una tormenta y estamos para morir. Y Jesús, por compasión, mostró su autoridad sobre la naturaleza, diciendo al viento para parar. Y entonces siempre en los milagros de Jesús muestra poder y compasión. Esas dos cosas. Así es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así es. Y entonces también en esa historia, uno de los milagros más grandes, podemos decir, más grandes, más poderosos, pero también lleno de compasión, como lo vamos a ver en ese pasaje también. Y entonces el versículo 1 dice, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín. Aconteció después. ¿Después de qué? Esa parte entonces refiere a la historia anterior. Él estaba en Capernaum y vino un capitán de los romanos que tenía un siervo enfermo. Y Jesús sanó a ese siervo. Capernaum. Y dice la palabra de Dios que después de eso entonces Él iba a Naín. Y tiene que saber que Capernaum y Naín no estaban cerca. Desde Capernaum, que queda en la parte norte de Israel, tenía que bajar más en la dirección del río Jordán para llegar a Naín, pero estamos hablando de 32 a 36 kilómetros de caminar. ¿Sí sabe que eso es lejos? Yo una vez participé en Holanda en una carrera, no corriendo sino caminando, 50 kilómetros por día. Yo le puedo decir que eso le mata. Eso es.
duro. Pero estamos hablando también de un viaje largo, 36. En ese tiempo Jesús, con el calor y el polvo y todo eso, los peligros en el camino, duraba como 2 días para hacer un viaje así. Y entonces, 2 días caminando de Capernaum a Naín. Entonces no es por coincidencia que Jesús pasa de Capernaum o saliendo de Capernaum y ahí en Naín. No, él tenía que viajar a Naín. Y lo que está pasando en ese versículo es que él no está solo, para nada. Porque ¿qué dice el versículo en la segunda parte? E iban con él muchos de sus discípulos. ¿Y qué más dice? Y una gran multitud. Eso es interesante. Primero, por la palabra muchos de sus discípulos. ¿De cuáles discípulos estamos hablando? Lógicamente, muchos dicen los apóstoles, ¿cierto? Los 12, ¿cierto? Pero mira la palabra que usa en esa parte. Dice, muchos de sus discípulos. No está hablando de muchos de los 12. Entonces, no sé, 10 de los 12. No. Jesús tenía mucho más discípulos que los 12. Sabemos eso. Entonces no solo los 12 tenía como sus discípulos. Él tenía mucho más discípulos. Y los discípulos en ese tiempo tienen que saber que los discípulos eran seguidores de un rabino y que andaban día y noche con él para aprender de su sabiduría. Había muchos rabinos en el tiempo de Jesús. Y muchos tenían discípulos. Juan el Bautista, por ejemplo, también tenía sus discípulos. Y Jesús tenía sus discípulos, un gran grupo en ese tiempo, un gran grupo. Porque leemos varias veces en la palabra de Dios que cuando Él presentó una enseñanza difícil, dice la palabra, y muchos de sus discípulos se apartaron de Él y ya no andaban con Él. Por ejemplo, en Juan, después de la alimentación a la multitud, Él está diciendo, ustedes tienen que comer a mí, dice, porque yo soy el pan de la vida. Y ahí muchos discípulos dicen, pero eso es demasiado duro y se apartaron. Entonces hay discípulos, más que los 2, hay un grupo de discípulos, pero ¿qué más hay? El versículo dice, y también una gran multitud. En esa multitud no están los discípulos. ¿Qué tipo de gente está en esa multitud? En esa multitud hay gente que son interesados, podemos decir, que no interesados en el sentido negativo como ustedes lo usan, ¿no? Son personas que quieren saber y ver lo que está haciendo Jesús. Quieren ver sus milagros, quieren escuchar sus enseñanzas, pero más por curiosidad. Para ver sus poderes, para ver lo que está haciendo. Entonces hay 2 tipos de personas que están siguiendo a Jesús, discípulos y multitud. Y podemos decir que en el sentido de que nosotros lo usamos la palabra, los 2 creen en Jesús. Los 2. Los 2 creen que Jesús existe, los 2 creen que Jesús puede hacer milagros, los 2 creen que Jesús es especial, los 2 creen que Jesús es enviado de Dios, los 2. Pero un grupo es discípulo, el otro grupo es solamente parte de la multitud. Yo le voy a hacer una pregunta. Todos nosotros creemos que Jesús existe. Todos nosotros creemos que Jesús es poderoso. Todos nosotros creemos que Él puede hacer milagros. Todos nosotros creemos que Él es enviado de Dios. Pero ¿es usted un discípulo? ¿O solo está escuchando, pero no haciendo lo que Él dice? Esa hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Si tú quieres saber la diferencia, podemos ir un ratito a Lucas 14. Vamos a buscar esa parte. Porque ahí Jesús 3 veces dice algo sobre ser discípulo. Lucas 14. Lucas 14,
Empezamos con el versículo 26. Dice la palabra de Dios lo siguiente, es la enseñanza de Jesús sobre la diferencia entre ser multitud o ser discípulo. Ser una persona que está interesado en las cosas que Jesús hace y lo que Jesús dice. O en verdad hacer y seguir a Jesús haciendo lo que Él nos dice para hacer. ¿Ok? Entonces Jesús dice lo siguiente. Si alguno viene a mí para ser mi discípulo y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Si su familia, si su propia vida, si sus propios deseos y todo eso es más importante que obedecer a Jesús, no puede ser su discípulo. ¿Sí me escuchan? Si el amor en su corazón por su familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por todas las personas en su alrededor es más grande que el amor que tiene por Jesús, no puede ser discípulo de Él. Palabra de Jesús. Y más adelante dice en el versículo 27, lo repite, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, si tú no estás dispuesto a llevar las consecuencias de seguir a Jesús, porque Jesús lo dice, si tú me vas a seguir, vienen muchas cosas malas en su vida. ¿Malas por qué? Porque hay personas en su alrededor que no le gustan que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y sobre todo tiene Satanás, que también no le gusta si tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y entonces eso causa sufrimiento en su vida, eso causa problemas en su vida. Y Jesús dice, si tú no estás dispuesto a llevar esos problemas en su vida por seguir a mí, no puedes ser mi discípulo. Eso significa la cruz. Y más adelante en el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la meta, queridos hermanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú tienes que regalar todas sus posesiones? No necesariamente. Hay predicadores que mal usan ese versículo que dice que tú tienes que dar todo al pastor y a la iglesia por amor a Jesús, ¿verdad? Y después dice, y Dios le va a hacer rico. Eso es robo, no tiene que ver nada con la palabra. Lo que quiere decir Jesús es, si tú amas sus posesiones encima de Jesús, no puedes ser su discípulo. Si tú amas más a su moto, a su carro, a su casa, a todas las cosas que tú tienes, que más ama esas cosas que a Jesús, no puede ser su discípulo. Enseñanza muy sencilla lo que Jesús nos da en esa parte. Entonces eso hace la diferencia entre un discípulo y una persona que simplemente anda a la multitud. Y no te engañes, los discípulos se salvan, pero los oidores que no son hacedores, no. No todos que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Entienden? Eso dice la palabra. Entonces esa es la diferencia entre discípulo y multitud. Por eso lo menciona así. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿A qué grupo pertenecemos? Versículo 12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Pensamos un ratito en esas sencillas palabras que dicen muchas cosas. Y tienen que saber, queridos hermanos, que para formar la idea en nuestra mente, ¿no? Naín es una ciudad que en ese tiempo sí era más o menos una ciudad, como 20,000 habitantes más o menos.
grande por ese tiempo. Y Naín estaba en la subida de una montaña, un poco arriba. Y entonces, ¿qué está pasando? Jesús viene dos días de viaje, ¿no? Con toda esa gente, con toda esa multitud, con los discípulos. Y ellos entonces suben por la montaña para poder entrar en la ciudad. Y mientras están ahí subiendo, en la caravana de Jesús, sale una caravana de la ciudad de Naín. Y podemos decir que hay una caravana que viene con el rey de la vida, ¿verdad? Y la otra caravana es lo opuesto, viene con la muerte. Y no es la muerte de cualquiera, porque mira la triste historia que nos refleja ese versículo. Dice que es un hijo único. Hijo único. Entonces, esa persona muerta es hijo único. No viene de una familia grande. No es que esa familia todavía tiene 5, 6, 7 hijos más. No, hijo único. Y después dice, de su madre, ¿cuál era? Viuda. Nos ponemos un ratito en los zapatos de esa mujer, queridos hermanos. Podemos decir que ella perdió todo lo que tenía. Porque tienen que entender, queridos hermanos, en ese tiempo las mujeres no trabajaban. No había seguro social, no había nada. No había bono del gobierno. Y entonces, ¿qué significa? Si estamos hablando solamente de las consecuencias prácticas, económicas, ¿no? Fuera del dolor del corazón. Que esa persona, esa mujer, perdió la esperanza por su futuro. Ya no hay nadie que la cuida. Ya no hay nadie que pueda trabajar para que ella pueda comer. Entonces, eso es lo que sucedió con esa madre, queridos hermanos. Significa que ella está prácticamente condenada para mendigar. Hijo único de su madre, cual era viuda. Primero perdió su esposa y ahora también su hijo, su único hijo. Y entonces así están saliendo la ciudad. Y dice que hay con ella mucha gente de la ciudad. Y entonces ahí la caravana de Jesús sube y la caravana de esa viuda con ese muerto salen de la ciudad. Y ahí en ese día ellos tienen un encuentro. Las dos caravanas. La muerte. El rey de la vida encuentra el rey de la muerte, podemos decir. En ese día, un encuentro. La muerte, queridos hermanos. Cuánto dolor, sufrimiento causa la muerte en el mundo, ¿cierto? Y todo eso es consecuencia de ¿qué? ¿Por qué la muerte está en el mundo? ¿Dios lo ha querido? La paga del pecado es la muerte. Por el pecado está la muerte. No por la voluntad de Dios, sino por la desobediencia del ser humano. Por esa razón está la muerte aquí en la tierra, ¿cierto? Aunque para nosotros cristianos, si nosotros tenemos la firme esperanza en Jesucristo, la muerte para nosotros ha cambiado bastante. Esta semana falleció un amigo mío, aunque no lo conozco. Que para mí, para mi crecimiento espiritual, para mi conocimiento de la palabra y todo eso, esa persona era de mucha bendición para mí. Y todavía. El pastor John MacArthur. Y él dijo algo bonito una vez en una prédica. Él dijo, para nosotros cristianos, lo único que nos puede hacer la muerte, queridos hermanos, escucha bien, lo único que nos puede hacer la muerte a nosotros
que creen en Jesucristo y que pertenecen a Él, lo único que puede hacer la muerte en nuestra vida es llevarnos al seno de Cristo. ¿Sí entiende? Hermoso, ¿no? Y entonces, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que andar muy diferente en la vida. Entonces, ese escenario muy triste, ¿no? Hubo hijo único, madre viuda. Y tienen que saber que en el Medio Oriente nosotros ya tenemos la idea, ¿no? A veces nosotros sí también encontramos esas caravanas en la calle, ¿no? Que van para llevarlo al cementerio, pues. Féretro, sí. Hay la funeraria que llévalo en un carro, toda la familia atrás del carro, llorando, ¿verdad? Todos nosotros entonces conocemos esa situación. Encontrámoslo en la vida diaria. Una pregunta, queridos hermanos, una pregunta. Si usted encuentra algo así en la calle, ¿qué hace eso en su corazón? Enojo porque tengo que ir a mi trabajo y ellos están en el camino. ¿Qué sentimos en el corazón cuando vemos ¿cómo? Aflicción. Compasión. Eso es de nuestra vida, ¿cierto? Y siempre uno se pregunta, ¿habrá conocido de Dios? Claro. ¿Cómo hubiera sido su vida? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está su familia? Señor, ahora en su camino, no que pena si se va de tierra. Y entonces, yo creo que esa situación que encontramos aquí en la palabra nos cuenta mucho cómo debería ser nuestra actitud, ¿cierto? En esas circunstancias. No es que Jesús dice, yo ya vengo en un viaje de 2 días y entonces ya llegamos a la ciudad, vamos a descansar. Ya hay un muerto, qué pena. Y entrando. No. Y tiene que saber, queridos hermanos, en nuestra época es así que una persona muere y el siguiente día o en 2 días lo enterran, ¿cierto? Lo llevan al cementerio. Pero en el Medio Oriente no. Ese chico falleció recién. ¿Se recuerda la historia de Ananías y Zafira en Hechos? Mueren y los llevan al cementerio de una. Así es en el Medio Oriente. Casi no hay tiempo para despedirse. En nuestro país, en Holanda, cuando una persona fallece, lo enterran 1 semana después. 1 semana. Tiene 1 semana para despedirse. Y entonces no hacen eso en la noche, ¿cómo se llama? Velorio. Eso hacen solo en los días, porque tiene 7 días para despedirse, ¿no? Pero aquí, para nosotros, entonces fue un choque, en verdad, cuando lleguemos a Ecuador para ver la diferencia que ahí es el siguiente día, rápido, ¿no? Pero en el Medio Oriente, el mismo día, estamos hablando de unas horas después. Entonces ese chico falleció unas horas antes de que llegó Jesús a ese pueblo. Entonces todavía esa mujer está fuerte con ese dolor, ¿no? Está de ley, no lo dice la parte, pero de ley estaba llorando, gritando de dolor. No puede ser. Y tampoco sabemos cómo murió, pero imagínense que fue un accidente, no sé, en la construcción. Y pierde toda su esperanza. Y entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué dice la palabra? Versículo 13. Y cuando el Señor la vio. ¿A quién? A la viuda. A la viuda. Eso es hermoso, ¿no? Si recuerda la historia de Jesús y de Lázaro. Ahí hay el versículo más corto de la Biblia. ¿Usted conoce qué versículo es? Jesús lloró. Jesús lloró. Levántate, Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por perder a su amigo? No. La palabra dice aquí, y Jesús, mirando todo el dolor de la persona que estaban llorando ahí, lloró. Él lloró de pena también, de todo como libraban sus hermanos. Y así es en esa historia también.
Cuando el Señor vio la viuda, se compadeció de ella. Es hermoso, ¿no? Así es nuestro Señor. La palabra compadecer es una palabra muy hermosa, en verdad. Como la palabra compasión también. La palabra pasión, ustedes ya tenemos una idea diferente con pasión, ¿no? Lamentablemente. Pero la palabra pasión originalmente significa sufrimiento. ¿Sí recuerda como la historia de Jesús dice la pasión de Jesús? ¿Sí has escuchado eso una vez? Creo que también hay una película que se llama eso en español, ¿cierto? Y pasión no dice nada sobre el ánimo con que no. Pasión significa sufrimiento. Usted no usa mucho la palabra pasión como sufrimiento, ¿cierto? No. Pero compasión significa entonces que uno sufre con su prójimo. Así también la palabra que usa aquí, compadecer. Padecer es sufrir, ¿verdad? Compadecer. Entonces la persona sufre con otra persona. Llorar con los que lloran. Es algo hermoso. Jesús lo tiene. Queridos hermanos, si nosotros sufrimos, a veces viene la pregunta en nuestra vida, ¿no? Y corazón, Dios, ¿dónde estás? ¿Sí conoce esa pregunta? Porque a veces quedamos con esa idea que Dios, que Jesús tiene que solucionar todos nuestros problemas, ¿verdad? Pero una cosa es segura. Jesús sabe de nosotros, sabe de nuestro padecimiento y sabe de nuestro sufrimiento y tiene compasión. Tú dices, ¿pero eso dice la palabra? Sí, sí lo dice. Vamos a Hebreos 4 un ratito. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Pero hay más versículos. ¿Y qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, podemos decir también probado en ese sentido, porque tentado no es la palabra aquí en original, en todo según nuestra semejanza. Y entonces, ¿qué quiere decir? Todo el sufrimiento de Jesús, todo lo que pasó con Él, lo hace también más compasivo con nosotros. Eso prácticamente dice la palabra. Y eso no es porque eso cambió algo en el corazón de Jesús, porque leemos antes de su sufrimiento que Jesús tenía esa compasión. Pero es como ejemplo, para convencernos que si nosotros estamos sufriendo, que tenemos un Señor que sabe perfectamente por lo que estamos pasando y cruzando, y que quiere estar a nuestro lado, que quiere coger nuestra mano, que quiere consolarnos. Esas son las promesas de la palabra. No que Él va a solucionar todos nuestros problemas. Eso no. Pero estar con nosotros lleno de compasión. No estamos solos. Es hermoso. Eso nos refleja la palabra de Dios, ¿cierto? Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bonito, ¿no? Todos los que tienen esa bendición de ser padre o madre, sí saben, si su hijo por alguna razón está sufriendo, tú estás también sufriendo, ¿cierto? Tú sientes el dolor en su corazón, el dolor que siente su hijo, ¿verdad? Y la Biblia dice literalmente que así es Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Palabra. Y entonces así es Jesús. Entonces Jesús dice la palabra, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, y ahí viene un consejo raro. ¿Qué dice? No llores. No llores. Esa mujer ha perdido su hijo único. No puedes llorar.
Y eso pasó hace unas horas, ¿cierto? No llores. A veces nosotros también damos consejos muy raros a personas que están sufriendo, queridos hermanos. ¿Verdad? ¿Sabe lo que es nuestro problema muchas veces? Cuando una persona está en circunstancias muy difíciles, que nosotros vamos a tratar de comparar cosas en nuestra vida con lo que está pasando la persona. Una persona está sufriendo algo difícil y decimos, ya sí, pero yo tuve una vecina que también pasó por algo así y era peor, ¿verdad? No lo hagas. Una persona que sufre, ¿sabe lo que necesita? Que tú estás ahí, que tú le das un abrazo y que tú no hables mucho. Y lo que dice Jesús en esa parte no tiene que decir. No llores, no llores. Vienen tiempos mejores. Eso no es compasión. Eso es dureza. Insensatez. Nosotros podemos aprender muchas cosas de la compasión de Jesús. Porque el corazón humano no le gusta el sufrimiento. Entonces cuando hay sufrimiento tratamos de escaparlo o de disminuirlo, no sé si es la palabra correcta, para que lo podamos manejar, ¿cierto? Así es psicológicamente el ser humano. Pero no, nosotros somos llamados para seguir el ejemplo de Jesús y mostrar nuestra compasión con ella y con las personas que sufren en nuestro alrededor y estar pendientes de eso, de personas que sufren. Y estar ahí. ¿Cómo estás? Ya, yo estoy todo bien, pero ¿cómo estás de verdad? Tiene que ser muy doloroso eso, tal y tal situación, ¿verdad? Y ahí, si la persona va a conversar, calla, para que la persona pueda desahogarse. Esas son cosas básicas en la fe cristiana. Pero nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Pero el Señor se compadeció de ella y dijo, no llores. ¿Por qué dice Jesús no llores? Porque Jesús sabe lo que Él va a hacer. Y por eso Jesús sabe que ella pronto va a experimentar lo que es, lo que dice la Biblia. Has cambiado mi lamento en gozo. ¿Cierto? Y entonces versículo 14 dice, y acercándose Jesús, tocó el féretro. Esas palabras, queridos hermanos, para nosotros como no somos judíos, podemos pasar rápido por esas palabras diciendo, ya, entonces tocó el féretro. Porque lo tiene que decir. Pero hay algo importante que tiene que saber la cultura judía. Para los judíos, nadie puede tocar un muerto. Nadie puede tocar un muerto, porque eso le hace impuro. Los judíos tienen una palabra para eso. Dice tamay met, impuro por un muerto. Si una persona tocaba a un muerto o el féretro, entonces la persona tenía que pasar por un rito de limpieza espiritual. Tenía que hacer un montón de cosas. Eso leímos en Levítico. Creo que es 16 por ahí más o menos. Y entonces tocando el féretro, Jesús hizo tamay met, impuro por un muerto. La impureza más pesada, podemos decir. Pero queridos hermanos, si Jesús toca a un muerto, Él nos hace impuros. Porque donde Él está, ahí tiene que ir la muerte. Es especialmente en ese momento. Jesucristo, queridos hermanos, es rey sobre la muerte. Jesucristo venció la muerte. Pasó después de esa historia, pero
lo que pasa en esta historia refleja su poder, refleja lo que Él va a hacer, que Él va a vencer la muerte. Que la muerte no reina sobre Cristo, sino Cristo sobre la muerte. Y por eso en Apocalipsis 1 o 2, no sé qué parte es, Jesús proclama con una voz a Juan y dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesús es el rey sobre la muerte, queridos hermanos. Y entonces si Jesús toca el féretro, Él no va a ser impuro, sino que el féretro va a ser purificado. El toque de Jesús causa vida. El toque de Jesús nos sana y nos purifica. Y entonces Jesús dice una palabra poderosa. Dice: joven, a ti te digo, levántate. Queridos hermanos, primero dice a esa viuda: no llores. Y la gente está confundidos. No llores. Ella perdió todo. Y después dice a un muerto: levántate. A veces hay personas que dicen eso, ¿no? De desesperanza. Recién también algo que un joven se dispararon y una madre que le encontró, o un padre, creo que era un padre, que estaba gritando al lado del muerto diciendo: despiértate, despiértate, ¿cierto? Desesperanza por perder su hijo, por cosas vanas, ¿cierto? ¿Cuántos jóvenes se pierden todos los días, queridos hermanos? ¿Cuántos padres gritan lo mismo? Joven, levántate, levántate. Pero no pasa nada. Que pierden su vida por cosas que son cool, ¿verdad? Armas, drogas. Muy chévere para los jóvenes. Hasta que vienen las balas. Pero para Jesús no es una palabra de desesperanza. Las palabras de Jesús son luz y vida, ¿cierto? Y entonces cuando Él proclama: joven, a ti te digo, levántate, no son palabras vanas, son palabras poderosas, que ponen de nuevo el espíritu en ese joven. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Este es el poder de Jesús. Y queridos hermanos, yo me recuerdo muy bien una vez que encontré a un joven que yo conocía bien, muerto, recién. Y yo me recuerdo muy bien que él estaba ahí en el piso, estaba caliente todavía, que murió de una muerte, ¿qué puedo decir? Innecesaria. Y me sentí como así: Jesús, levántalo. Y no lo hizo. Y creo que todos nosotros tal vez hemos encontrado a nosotros en una situación así, ¿verdad? Perdiendo un amado y como que tú quieres decir: no, eso no puede pasar, no puede, ¿cierto? Pero sí pasa. Y quedamos nosotros con las heridas, ¿cierto? Pero queridos hermanos, lo que dice esa parte de la palabra de Dios sobre el poder de Jesús es que Él nos puede dar vida antes de que morimos. Eso dice que las palabras de Jesús son poderosas, que en verdad pueden tocar nuestras vidas. Esas palabras son una esperanza para ustedes que tienen familiares que no quieren escuchar nada de Jesús, que andan en su vida vana, que no quieren saber nada de Él. Y que cuando tú estás hablando, que no responden, que le están burlando, que no quieren saber nada de Dios. O esos hermanos que tal vez están en la iglesia escuchando día tras domingo, domingo tras domingo, están escuchando la palabra de Dios, pero que no hay cambio en su vida. ¿Por qué no?
porque lo que ellos necesitan es ese toque de Jesús al féretro de su vida. Y para que Jesús dice, levántate. Porque cada uno que conoce a Jesucristo de verdad sabe que antes de que Él viene a su vida, todo aquí está muerto. Está muerto. Insensible para las cosas de Dios. No pensando en nuestro futuro después de la muerte. Gastando nuestro tiempo como que no importa cómo lo pasamos. Pensando en cosas locas. Pensando en cosas que agradan a nosotros. Y después. Cuando viene ese momento que tenemos que dejar la vida aquí abajo. Queridos hermanos, yo deseo y oro para que cada uno de nosotros que no saben lo que es, van a experimentar eso. El toque de Jesús en el féretro de su vida. Y que Él le va a decir, levántate, deja toda esa basura atrás y escoge la vida de verdad. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, sí sabe que cuando una persona se convierte al Señor, dice la palabra de Dios, hay una fiesta en el cielo? Imagínense el gozo de esa mujer recibiendo de nuevo su hijo de la muerte. Piensa en ese gozo, si lo puede imaginar, ¿no? Ese gozo hay en el cielo cuando una sola persona se convierte al Señor y deja su féretro de muerte atrás. Y dice, y ahora voy a vivir. El mundo lo dice, ¿no? Viva, disfrute. Pero lo que produce es muerte. Y todos los que conocen a Cristo de verdad saben que la vida empieza de verdad al momento que lo encuentra. Que lo va a abrazar. Que lo va a creer. Que lo va a seguir. Ahí empieza la vida. Y todo lo que antes no cuenta. Yo escuché una vez de una persona que se convirtió a los 97 años, creo. Y murió a los 99. Y él puso en esa piedra que pone en el... lápida. Él puso que murió un anciano de 2 años. ¿Por qué? Porque 2 años vivió. Y los otros en 97 era basura. Pablo lo menciona así también. Toda mi vida, antes de conocer a Cristo, basura era. Y todo el que conoce a Cristo lo reconoce. Lo reconoce. Queridos hermanos que no conocen a Jesús aún, usted vive en su basura. No lo saben porque está ciego. No escucha porque está muerto. Pero yo oro para que Jesús toque su féretro y lo deja atrás todo. Es tan bueno servir a Dios, queridos hermanos. No le dejen engañar. Dios es la verdad. Y todos los demás mentirosos. Mentirosos. No le va a traer nada de felicidad verdadera, de gozo verdadero. Y entonces se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Sencillas palabras, con mucho gozo. Un milagro por compasión, ¿cierto? Poder mostrando en compasión. Así es cada vida cambiada. Dios tiene compasión. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos lo conocen. Él quiere que todos lo creen. Ese es el corazón de Dios, lleno de compasión. Él amó al mundo perdido, roto, dañado, feo, oscuro. Él lo amó. Y envió a su único hijo. La viuda perdió su único hijo. Dios el Padre también, un momento, perdió su único hijo. Todo por compasión con nosotros, para que nosotros encontremos la salvación. Y no comete el error de pensar que también en otras formas puede salvarse. ¿Tú piensas que Dios va a regalar su hijo si hay otras maneras de salvarse también? Mentiras, todas las otras religiones. Porque Dios muestra su amor con nosotros, dando su propio hijo.
Y que cada uno creyendo en Él tenga la vida y no muere jamás. Y dice la palabra en versículo 17, y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Todos escucharon ese poderoso testimonio de la compasión y del poder de Jesucristo. Queridos hermanos, todavía la muerte nos rodea. Todos los días lo escuchamos. Pero mi Biblia es el libro más hermoso que existe porque cuenta cómo va a ser el futuro. Y sobre el futuro cercano dice que van a pasar cosas difíciles. Pero yo siempre me recuerdo esa frase de Billy Graham, un gran predicador. A él lo preguntaron también, ¿no te preocupas todo lo que está pasando en el mundo? Nosotros podemos tener ese tipo de preocupaciones, ¿verdad? Lo que está pasando. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo. El mundo está al punto de cambiar totalmente. En los siguientes 5 años vamos a ver cambios en el mundo que nunca hemos hecho ni visto. Si quieres saber algo más de eso, tal vez una vez voy a predicar ese tema, pero van a haber muchos cambios. Y no estoy diciendo proféticamente, estoy diciendo, repitiendo, personas seculares que ni conocen a Dios y que están diciendo esas cosas. Porque el desarrollo técnico y desarrollo de los computadores y todo eso con la inteligencia artificial, los 5 siguientes años van a cambiar muchas cosas en el mundo. Pero Billy Graham, cuando le dijeron, ¿tú no estás preocupado por el futuro? Y él siempre dijo, no, yo no. ¿Por qué no? Porque yo leí la última página de mi Biblia. Si has leído la última página de su Biblia, ¿no lo ha leído? Cuando está en muchos problemas y cuando usted está mirando todas las cosas que están pasando y tú no tienes o estás lleno de preocupaciones, lea la última página de su Biblia. Léalo. ¿Por qué? Porque yo le voy a contar algo. Todo va a estar bien. Para los que lo temen. Para los que no lo conocen, no, para nada. Pero los que conocen a Jesús, todo va a terminar bien. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Pensando en el dolor de esa viuda, pensando en los sufrimientos que nosotros, ¿verdad? La lucha. ¿Qué dice la última página de la Biblia? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es lo que ofrece Dios. Y esas palabras son verdad. Si tú dices, no, yo prefiero ese oro y plata del mundo, búscalo. Yo prefiero quedar con eso. Porque esas palabras son seguras. Porque son hablados de la verdad. Pablo también una vez, es para terminar, ¿no? Pablo también una vez nos dio un consejo muy bonito cuando estamos nosotros en problemas, cuando nos sentimos afligidos, cuando sentimos el dolor, cuando sentimos el luto, cuando las lágrimas nos salen. Dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esas promesas son seguras. No son promesas vacías, querido hermano. Pero son promesas para el pueblo de Dios. Son promesas para los que conocen a Jesús. Son promesas para los que se entregaron a Jesús y que quieren hacer su voluntad. Hermosas promesas para el pueblo de Dios. Salmo 56, versículo 8 también, hermoso versículo muy conocido. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Queridos hermanos, Dios está tan conmovido con nosotros que Él, cuando nos sale una lágrima, Él lo pone en un libro, que es su memoria perfecta. Él se recuerda cada lágrima que nos salió. Hablando de compasión.
Si sentimos que Él no está en nuestro sufrimiento, recordamos la verdad de la palabra y predicamos la palabra a nosotros mismos, diciendo, siento que Dios está presente en este momento, en todo lo que estoy sufriendo, pero la palabra dice que Él ha contado cada lágrima, registrado en su libro, y en su gloria yo voy a ser recompensado. Es incomparable con la gloria venidera, dice Pablo, incomparable. Queridos hermanos, qué tan ricos somos, ¿no? Qué tan ricos somos nosotros. Puede ser que no tenemos nada aquí en la tierra, pero no importa. No importa. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Si tú quieres ser más rico que Elon Musk, búscalo. Pero cada cristiano de verdad es más rico que él, mucho más rico. Porque la riqueza de Dios son riquezas de verdad. No tiene que ver nada con dinero o posesiones. Tiene que ver todo con la herencia que Él nos ha prometido. Con el consuelo que Él nos da en medio de las tristezas, en medio de las aflicciones. Y que Él nos va a consolar eternamente, donde estaremos en su gloria. Amén. Entonces esta es la palabra de Dios que tengo para esta mañana, queridos hermanos.